Hermanos, muy buenos días. Gracias al Señor porque están con nosotros nuevamente. Hoy es el día del Señor y no nos podemos reunir en la casa del Señor, pero lo hacemos desde nuestra casa y en su casa porque todas nuestras casas u hogares pertenecen al Señor. Amén. 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 Muy bien. Vamos a hacer oración porque es el tiempo que viene, es un tiempo demasiado importante como para no orar, entre otras cosas, además de la preparación previa. Yo voy a orar por mí y yo quiero que usted ore por usted también. Padre Santo, gracias porque nos permite a través de este medio reunirnos, congregarnos y lo hacemos, Padre, para exaltar su nombre. Queremos que su nombre sea puesto muy en alto en nuestro medio y que de esa forma nosotros podamos también, al compartir los videos, dar testimonio de nuestra fe y de nuestro amor por usted. Le suplico, Padre, porque usted pueda ungir y santificar mi mente, mis labios, mi corazón, mi vista, mis manos, y así a cada uno de mis hermanos para recibir la palabra. En Cristo Jesús nuestro Señor, oro. Amén y amén. Voy a ocupar el clicker a partir de este instante para poder compartir con ustedes en la pantalla lo que será la palabra del Señor. El día de hoy, debo adelantarles ya que el tema a tratar será Mira a Jesús, pero no podría ir al tema sin antes hacerles algunas preguntas. Por ejemplo, la primera y quizás más importante sería ¿cómo se han sentido estas últimas semanas? No han sido semanas fáciles, pero tampoco han sido semanas demasiado difíciles comparadas con las que a muchos le está tocando vivir en este tiempo. Cuando hice esta pregunta a nivel casa, la respuesta de alguien o de uno fue: me siento como un poquito como Ana Frank. Para que puedan entender mejor algunos, aunque yo sé que la gran mayoría sabe de qué o de quién se trata, Ana Frank fue una niña alemana judía, de ascendencia judía, que posteriormente, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, pierde su ciudadanía y cuando se mueven a Holanda, asumieron esa ciudadanía. Pero eso no es lo más importante en la historia de ella que quiero traer a colación. Esta niña, siendo muy pequeña, junto con su familia, cuando se inició la Segunda Guerra Mundial, se habían trasladado a Holanda y en el año 1942, aproximadamente en el mes de julio, tuvieron que irse a esconder. Lo hicieron en el edificio donde trabajaba su padre, detrás de un librero. Había el ingreso o preparaban el ingreso para lo que sería posteriormente su lugar de residencia por 2 años y 1 mes aproximadamente. Desde 1942 a 1944, agosto, ahí estuvo ella encerrada junto con su familia viviendo en ese lugar. Se imaginarán ustedes, en plena guerra, donde era difícil no solo mantener la vida, estar a salvo de los alemanes, sino también de proveerse de todo lo necesario o esencial para la subsistencia. Eso sí que fue realmente un tiempo de reclusión. En el año 1944, entre octubre y noviembre aproximadamente, ella, su familia y unos pocos amigos, 8 en total, fueron descubiertos y llevados a un campo de concentración. En ese campo de concentración estuvieron solo un par de meses porque posteriormente fueron movidos a otro campo de concentración donde finalmente ella muere a los pocos meses. Según las autoridades en la materia, específicamente el gobierno de Holanda, fechan su tiempo de muerte en ese campo, Bergen-Belsen, creo que es el nombre de ese segundo campo de concentración, el 31 de marzo. Estudios posteriores en el año 2015 dicen que en realidad su muerte pudo haber sido tiempo antes, en febrero aproximadamente. Ella muere en ese campo de concentración. Hubo 100.000 prisioneros en ese campo, de los cuales sobrevivieron solo 5.000.
En ese tiempo en el cual ella estuvo recluida, murieron 17,000 personas de tifus. Se desató una gran epidemia y ella fue una de las afectadas. Posteriormente, en el año 1947, su padre, el único sobreviviente de la familia, Otto Frank, publicó el diario de Ana Frank. Esto fue en holandés. En el año 1952 se publicó por primera vez en inglés y posteriormente ha sido publicado, traducido y publicado en más de 70 idiomas. Lo que ella nos platica en su diario es muchas cosas de sus pensamientos más íntimos, de sus reflexiones. A lo largo de esos pensamientos que ella va comunicando en ese diario, se le ve crecer, se le ve madurar, se le ve profundizar su pensamiento y aún su propia existencia. Pasa, en otras palabras, de niña incluso a adolescente. Muere a los 15 años, entre paréntesis. Y solamente 2 meses después de su muerte es que la gente en ese campo de concentración donde ella muere es liberada. Eso es. Entonces, cuando alguien me dijo, me siento un poquito, evidentemente es un poquito, pero no podemos pasar por alto la analogía. Ella no estaba en el lugar donde quería y nosotros ahora mismo, en este preciso instante, no estamos en el lugar donde quisiéramos estar. Porque yo quisiera estar en la casa del Señor. Quisiera estar en la casa del Señor. Yo quisiera estar con todos ustedes, porque cuando estamos juntos lo pasamos bonito. Se siente bonito estar en familia. Se siente hermoso que el cuerpo esté reunido completo, todos sus miembros, y alabando y adorando al Señor. Sin embargo, ella, en medio de su cautiverio previo al campo de concentración, encontró de qué manera ocuparse productivamente. Ella soñó en ese instante en que quería ser una gran autora. Murió, no lo supo, pero en realidad llegó a serlo, tanto como probablemente no hubiese podido serlo en vida. Con esto no quiero decir de que algo similar nos vaya a ocurrir, no, de ninguna manera, pero lo que quiero decir, hermanos, es que nosotros tenemos que ocupar con sabiduría nuestro tiempo. ¿Cómo está ocupando usted el tiempo en casa? ¿Cómo está ocupando usted el tiempo de este domingo por la mañana? Estamos en unas condiciones o circunstancias en donde nosotros no solo podemos hacer buen uso del tiempo que tenemos, sino que incluso podemos decir que tenemos más tiempo. Pasamos menos tiempo fuera, menos tiempo en las tiendas, menos tiempo haciendo muchas cosas, lo que entonces nos va dejando mayor cantidad de tiempo para dedicarnos a nosotros mismos, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra espiritualidad. ¿Se siente como Ana Frank? ¿Cómo se siente usted? Y aquí viene la última pregunta y definitiva. Esto es bien importante. ¿Se siente animado o desanimado? ¿Animada o desanimada? Yo no sé qué estarán poniendo. Si alguien puede, desde sus casas, póngale algo. Póngale algo y le doy tiempo agregando lo siguiente. También en todo hogar hay más de un teléfono celular con cámara fotográfica. Entonces yo les invito a que el día de hoy, de manera especial, hagamos lo siguiente. Tómense una fotografía, que alguien se las tome o que sea una selfie, como sea, de todos en casa participando de este servicio. ¿Quiénes dijeron amén? ¿Quiénes pusieron un dedito así? ¿Quiénes pusieron un corazón? ¿Hubo alguna respuesta? Nada más quiero saber si hubo alguna respuesta, siquiera una respuesta de alguien diciendo cómo se siente, animado o desanimado. ¿La habrá habido? Bueno, van a investigar y me van a hacer algunas señas si hubo alguna. No podemos seguir hasta que alguien ponga una respuesta. La hermana Claudia puso un dedito con un corazón. Eso quiere decir que se van a tomar la fotografía, pero no han respondido a la pregunta. Bueno, la pregunta queda en el aire. Queda en el aire y nosotros vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero decirles, hermanos, que la palabra del Señor no solo está basada en este lugar, pero este es uno de los lugares en donde está. Para aquellos que quisieran hacer algún apunte. Números, capítulo 21, versículos
4 al 9. Muy bien, otra cosa importante. La hermana Anita animada, la hermana Yadira, me siento animada, con esperanza, esto pronto pasará y podremos reunirnos nuevamente. Nuestro hermano Jaime animado. Amén. Muy La bien. Rosita animada. Excelente. De eso se trata y por eso viene la palabra del Señor, porque si alguien estuviera desanimado, déjeme decirle, es comprensible, pero no permisible. Nosotros podemos, muchas cosas, aunque no son buenas, no son permitidas, pero entiéndase, el desánimo es una de las cosas comprensibles, pero no permisibles, y usted el día de hoy va a aprender por qué. Entonces, cuando sienta desanimarse usted o alguien de casa, toda la familia únase. Y lo que es más, estén atentos unos a otros por si acaso ven nacer el desánimo. Les voy a decir, a veces estando en casa vemos a nuestro hijo, procuramos que todo sea bien y bonito, y cuando pareciera estar desanimándose, preocupándose, a veces es la mamá, a veces es el papá o a veces son ambos, pero acudimos porque eso no puede ser. No debemos permitirlo, no al desánimo. Muy bien, decía entonces que la palabra del Señor se encuentra ahí en Números, pero que no será el único lugar donde nosotros la vamos a encontrar, sino también en otros pasajes. Si usted apunta, apunte. Hay una buena noticia. Somos novicios o aprendices en el arte del video y en vivo y la transmisión. Así que ahora más que nunca cobra sentido lo que en alguna oportunidad era como un dicho anecdótico o jocoso. Disculpen las interrupciones, los desperfectos técnicos, porque estamos en vivo, incluso las emociones, sí, efectivamente. Yo pido al Señor porque la emoción a mí no me embargue. Bueno, en realidad, que me embargue todo lo que quiere. ¿Saben por qué? Porque yo estoy feliz. Yo estoy contento porque estoy haciendo lo que amo y para lo que el Señor me dio vida, que es compartir su palabra. Pero aquí viene el otro detalle, el último detalle importante. Qué bueno, y felicitaciones a todos los que están reunidos con nosotros, ya no virtualmente, sino mediáticamente o tecnológicamente. Hay otro video que se está grabando, que es el que se edita y posteriormente se publica, o sea, se post en YouTube, y que usted puede acceder a él. Ese video es especial. El que está viendo en vivo es muy especial y es el más especial de todo porque están todos participando. En el otro lo editamos, pero le agregamos unos extras. Usted ahorita está viendo los errores y todo eso. En el otro probablemente lo vea como mejorcito, técnicamente hablando. Y yo le invito, no deje de verlo porque el día de hoy hemos agregado otras cosas bien especiales. Así que es todo un paquete y ese es digno de compartirse con toda la familia. Muy bien, mira a Jesús es el gran mensaje. Debo decir, en la historia que vamos a compartir, que la historia que vamos a compartir no es nueva, sino que es antigua o es vieja incluso. Y la historia se repite. Podría haber comenzado con este punto como la historia misma, pero la verdad es que no es una historia nueva, sino que lo que vamos a ver en este pasaje y en este versículo es algo que se repite, que lamentablemente viene a ser una constante en la vida del pueblo de Israel, pero que no debe serlo por ningún motivo en la vida de la iglesia del Señor, porque nosotros tenemos mucho, demasiado como para permitir que esto suceda. El pueblo de Israel se encontraba en el Éxodo, se encontraba en el desierto, peregrinando, y era una cantidad muy, pero muy grande. Se habla de 1 millón a 2,5 millones de personas, y ahí los eruditos se debaten. Pero lo cierto e incuestionable es que se trataba de una gran cantidad de personas. Ahora es interesante, y les recuerdo para poder comprender mejor esto, lo que ellos realizaron, el éxodo, cuando salieron o desde que salieron de Egipto, era un viaje o una travesía que no debería haber durado más de un par de semanas. Algunos incluso llegan a decir que en 2 semanas habrían podido cumplir ese viaje. Y sin embargo les tomó 40 años. 40 años. ¿Por qué?
porque no aprendían, porque no aprendían, porque no aprendían. Y cometían un error y volvían a cometer el mismo error y una y otra vez. Y el error en una palabra se llama pecado. Piense usted en su vida. Yo pienso en la mía, yo he estado pensando en la mía, en nuestra vida familiar, y el Señor nos sigue dando tiempo para hacerlo. Yo lo mencioné hace un par de semanas, bueno, una o dos, no más, que todo esto ha venido a ser como un gran tiempo de retiro espiritual. Todas las familias recluidas en casa estamos viviendo retiro espiritual. Y lo que el Señor quiere es que meditemos, que reflexionemos, que tomemos decisiones. Y parte de esas decisiones necesariamente implicará el arrepentirnos del error de nuestros caminos y enmendarlos. 40 años, lo que pudo haber sido simplemente un par de semanas. ¿Por qué? Por causa del pecado, la reincidencia del pecado. En el caso particular del pueblo de Israel, en este episodio, el pecado fue el desánimo. Cuando hablamos de individuos, de una persona, el pecado se reduce a la expresión concupiscencia. Eso significa que cada individuo, cada persona, cada cristiano, aún inclusive los hijos de Dios, tienen alguna debilidad y hay algún pecado recurrente, un pecado que nunca se va del todo, que se va y regresa. Y en el caso del pueblo de Israel, el pecado recurrente es el desánimo con todo lo que ello implica. Permítame decirle que el desánimo, es lo que decía en la introducción, es algo que no debemos tolerar. Es algo contra lo cual nosotros tenemos que luchar. Voy a adelantarles lo que dice el versículo, mientras tanto, para que puedan ver de que lo que estoy diciendo es la palabra de Dios. Dice que se desanimó el pueblo por el camino. Y no fue ni la primera ni la única vez en que lo hizo. Como decía, cuando se trata de pecado de parte de un individuo, se debe a su propia concupiscencia. Tratándose del pueblo o de una comunidad en general, sí, el pecado comienza en uno, en un individuo, pero comienza a extenderse como un virus. Existe lo que se conocía como el famoso Triángulo de las Bermudas. Un triángulo, una extensión en el océano en la cual la navegación, los aviones caían, se perdían, en otras palabras. Bueno, hay lo que yo le llamo el triángulo de Satanás. No se ve en sus vértices este triángulo tan horrible o horripilante, pero produce el mismo efecto. Quien cae dentro por cualquiera de sus vértices o lados, se pierde espiritualmente. ¿Cuáles son estos vértices, estas esquinas, estas puntas de este triángulo? Son, en primer lugar, el desánimo. En segundo lugar, esto lo estoy diciendo yo, de lo que yo observo. En segundo lugar, estaría la amargura. Y en tercer lugar, estaría el chisme o el rumor. ¿Les suena familiar? ¿Ha escuchado, ha sabido de algo de esto? Bueno, el día de hoy vamos a ver que además de lo peligroso del desánimo por su contagio, se contagia fácilmente, el otro gran peligro es que un pecado lleva al otro. Dice la palabra, o más bien dice un corito basado en la palabra, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Por eso, aunque por los motivos que sea, a veces hemos procurado prescindir en estas grabaciones, sobre todo me estoy refiriendo de la alabanza, siempre llegamos al mismo punto. No podemos dejar de cantarle al Señor, porque eso enriquece, eso nos alegra, vaya. Y no puede estar triste nuestro corazón, no puede estar desanimado. Por eso también la alabanza. El desánimo es contagioso por otra razón. Y es peligroso más bien, no solo porque es contagioso, sino aquí viene esta razón, es bien importante. Porque el desánimo nubla la razón.
Piénselo. Y dígame usted si no es verdad. El desánimo nubla la razón. Cuando hay desánimo, se toman decisiones equivocadas. Segundo, el desánimo nubla el entendimiento. Cuando una persona está desanimada, no piensa correctamente. Y por último, igualmente peligroso, el desánimo nubla la memoria. Nos olvidamos de todo lo bueno, nos olvidamos de todo lo bonito, nos olvidamos de todas las bendiciones. Hermanos, estamos vivos. Amén. Ana Frank no tenía internet, no tenía aire acondicionado, no tenía refrigerador, no tenía comida, no tenía nada prácticamente. Pero el pueblo de Israel experimentó este desánimo, y podríamos seguir hablando sobre el desánimo, pero vamos a continuar. El pueblo, producto del desánimo, pecó contra Dios y contra Moisés. El pueblo habló contra Dios. ¿De qué forma? Dice el versículo siguiente, estamos en Números, el capítulo 21, en el versículo 5, dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Primero, habló. Eso significa no decir bien, no decir positivo, no decir optimista, no decir nada que valga la pena en realidad. Y luego fue en contra, en quejarse. Ahora, ese hablar en contra de Dios y de Moisés todavía es más grave de lo que pudiéramos pensar. Mire lo que dice la palabra. Dijeron: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? No habían muerto ni iban a morir. Pero mire aquí, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Analícelo. Todo lo que yo le estaba diciendo hace un instante, el grave peligro del desánimo o lo que conlleva. ¿Por qué es peligroso desanimarse? Porque nubla la razón, porque nubla el entendimiento, porque nubla la memoria. Todo eso les pasó a ellos. En Egipto no solo iban a morir antes de tiempo, eran esclavos. Estaban siendo sometidos a trabajos extremos, sin los materiales necesarios, y no se diga de la alimentación. Y ahora que están libres, sin tener que trabajar como lo hacían, sino mínimos los trabajos, y se vienen a quejar de que no hay pan ni agua. Si no tenían pan ni agua, ¿cómo estaban vivos? ¿Cómo habían sobrevivido? Ahora nosotros sabemos que tenían pan. Se contradicen, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, del maná. Quisiéramos nosotros en el presente tener y conocer el maná. Yo he tratado de imaginarme varias veces cómo sería aquello, y siempre llego a la conclusión de que ha de haber sido algo como un manjar delicioso, algo suave, delicioso y suficiente para alimentar el cuerpo. Y yo me atrevo a decir que ese no subía de peso. O sea que era como ni dietético, era perfecto. Pero ellos dicen: y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Hermanos, ¿cuántas veces, producto del desánimo u otras causas, la amargura a veces, cometemos diferentes pecados? Comenzamos por uno y nos quejamos. Últimamente, porque de eso se trata, piense, ¿cuántas veces se quejó? ¿Cuántas veces se quejó de que, ay, otra vez tengo que ir al mandado? Y ahora, ¿cómo le hacen los piecitos? ¿Cómo quisiera ir, verdad? Y cuando iba al mandado el esposo con su esposa y todos los niños. No, qué banquetazo, todo el mundo tomando todo lo que quiera. Y ahora, imagínense, cada vez es más difícil ir al mandado, y se va a poner aún más difícil. Ya no pueden ir ni 2, ni 3, uno solo. Tiene que hacer línea.
Para que le permitan entrar a la tienda, tiene que andar con máscara, tiene que andar con guantes. ¿Se da cuenta? ¿Cuántas veces dice, ay, este refrigerador, que las cosas cómo se caen? Ay, qué corajes hizo. O la alacena, que ya no tengo dónde poner cosas, la bodega, que ya no tengo dónde poner cosas, y así sucesivamente. Yo pongo ejemplos burdos quizás para algunos, pero definitivamente de eso se trata. Hay que reflexionar y recapacitar. ¿Cuál ha sido o cuál fue su conducta, la actitud de su corazón, las palabras de sus labios, las acciones durante, antes de y ahora durante? Reflexionemos, porque creo que habría que hacer algunos cambios, y sobre todo todos los que vamos a pasar esta crisis tendremos que ser nuevas personas. En muchos o en todos los aspectos nuevas personas. Bueno, producto de que el pueblo habló contra Dios, nosotros no con esa intención, pero entiéndase, cada vez que nos enojamos, que regañamos, que mostramos insatisfacción o impotencia por lo que sea, no solo lo estamos haciendo o no solo lo hemos hecho contra algo o alguien, sino que lo hemos hecho también contra Dios, que ha permitido esa circunstancia y a esas personas en nuestras vidas, que a veces pueden ser los más cercanos, incluso la familia inmediata. ¿Qué hizo Dios? Dios castigó al pueblo de Israel. En el versículo 6 nos dice que le castigó. Voy a apuntar. Dice, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Sabe lo que significa esto? Esto de las serpientes ardientes, dos cosas. En primer lugar, eran serpientes venenosas y mortales. La palabra del Señor nos lo dice claramente, que y murió mucho pueblo de Israel. Entonces, serpientes ardientes son serpientes venenosas y mortales. De esta forma Dios envió este castigo. Sufrieron de mucho dolor y muchos murieron. Ahora, mayormente me gustaría agregar por qué habla de serpientes ardientes. Por una característica especial. La mordedura de estas serpientes lo que hacía era producir inflamación y una elevación de la temperatura en el desierto, por lo tanto mucho dolor y sufrimiento. Hermanos, cuando viene el dolor a nuestras vidas, Dios lo permite o Dios lo envía directamente, tiene un propósito. Tiene propósito. Ahora, tristemente, en el caso del pueblo de Israel, la propia Biblia, Dios mismo nos dice que era un pueblo duro de cerviz. Era de cabeza dura, cerviz es cabeza, era cabezudo o cabezón. Pues hay muchos que son así en el presente. ¿Qué nos lo muestra o lo comprueba? Que la historia se vuelve a repetir. ¿Cuántas veces vemos que alguien está en una situación crítica, de sufrimiento, de dolor, de angustia? Luego todo es belleza, todo es felicidad, todo es gozo, pero al no mucho tiempo, incluso puede ser a los años o aún a muchos años después, la historia se vuelve a repetir. Y eso nos demuestra que no somos muy distintos. Al enviar este castigo Dios al pueblo, el pueblo reacciona. Pensemos que a veces Dios no solo permite, sino que Dios literal y directamente envía formas de castigo, formas de sufrimiento. En algunos, y cuando es global, algunos dirán, bueno, pero nosotros no tuvimos nada que ver. Bueno, unos están sufriendo consecuencias o castigo a su pecado y otros están sufriendo una prueba. Está siendo probada su fe. Al castigar Dios al pueblo de Israel ocurre lo siguiente. El pueblo de Israel confiesa su pecado en el versículo 7. No solo confiesa su pecado, sino la forma en que lo hace me llama la atención a mí, pero también qué es lo que está detrás de esa confesión. Veamos en primer lugar qué ocurre con el pueblo. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo,
hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Confesaron literalmente el pecado que habían cometido. ¿Qué motivó a cometer ese pecado, que es un gran pecado? El desánimo. Por eso estamos atendiendo y declarando no al desánimo. Bueno, me llama la atención que ellos sabían muy bien lo que habían hecho o lo que estaban haciendo y cómo lo estaban haciendo. De otra forma, esa confesión, llamémosle multitudinaria, no habría sido tan clara, precisa y unánime. Eso nos hace pensar, hermanos, también cómo aún en nuestro medio no podríamos decir que absolutamente todos estén en una condición pecaminosa, pero cómo puede existir residuos, rezagos o aún de una subyacer de cualquier modo alguna condición o situación de pecado a la cual nosotros el día de hoy tenemos que atender, porque si no la historia se volverá a repetir. Dios, o simplemente Dios está sometiendo a prueba su fe, pero si usted no aprueba ese examen, Dios le volverá a dar el examen. Entonces, durante este tiempo no solo se trata de que a ver si la hacemos o si la vamos a hacer, y más que eso, es un retiro, es un tiempo de reflexión, incluso para comenzar a hacer cosas buenas que nunca antes se habían hecho y que las hemos sabido, y dejar de hacer cosas que no están bien, congregarse, etcétera, etcétera, etcétera. El pueblo confiesa su pecado. Dije que había algo que me gustaba, la claridad de la confesión, pero hay una diferencia. Y esta diferencia va a marcar la diferencia en el futuro. En el caso del pueblo de Israel, era un pueblo reincidente, y ya vuelvo a decir, lo que le hubiera tomado un par de semanas, le tomó 40 años. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué sucederá? Bueno, lo que pasa es que cada vez que ellos pecaban y el pecado se hacía insoportable ante la presencia de Dios, Dios enviaba diferentes maneras. Normalmente lo hizo a través de diferentes pueblos enemigos. Llamaba la atención, castigaba, quería que su pueblo regresara a Él, que dejara sus malos caminos, sus viejos pensamientos y patrones de conductas, etcétera, etcétera. Pero Dios quiere que nosotros lo hagamos, pero que lo hagamos bien. ¿A qué voy? El arrepentimiento o la confesión de pecado de parte del pueblo de Israel no era algo espontáneo. Sí era de corazón, porque créame que estaban arrepentidos, estaban con temor y arrepentidos y dolidos, pues estaban picados, mordidos por serpientes, o ellos, algunos directamente, o algunos de sus seres queridos o amados. Entonces estaban en dolor. Así que el arrepentimiento era profundo, genuino, sincero. Pero había un problema. La confesión no había sido espontánea. Espontánea quiere decir que tan pronto como yo tomo conciencia o sé que he cometido un error, que he cometido un pecado, siento pesar, me arrepiento profundamente, me veo en la necesidad inevitable de confesarlo a Dios o a quien yo haya ofendido y pedir el perdón para recibir la restauración. Hay diferencia entre una confesión espontánea. Haga de cuenta usted que alguna persona comete un delito, le preguntan, o aún antes que le pregunten, confiesa espontáneamente, porque pasó por todo el proceso que expliqué anteriormente. Esa confesión espontánea le cuentan para bien o a su favor de alguna forma. Pero también está lo otro, que detienen a aquel que cometió una falta, un delito, y es sometido a un fuerte o duro interrogatorio, y después de horas viene la confesión. Esa confesión es la verdad, pero ya no sirve como atenuante. El no haber sido una confesión espontánea no le sirve como atenuante. En el caso del pueblo de Israel, tuvo que experimentar muchos dolores para reconocer y confesar sus muchos pecados. Ayúdenos el Señor para que nuestra confesión sea siempre espontánea. El pueblo confiesa su pecado y Dios es movido en su corazón a misericordia
después de recibir la oración. En el versículo anterior nos habla de cómo vinieron, confesaron a Moisés y pidieron a Moisés que rogara a Dios o a Jehová por ellos. Entonces Dios en respuesta da la siguiente instrucción. Y Jehová dijo a Moisés, que le dijo: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Bueno, Dios le da instrucciones y están claras. Construir una imagen de una serpiente como las que les mordía, pero en bronce, y que la pusiera en lo alto de un madero o de una asta. Y que cada persona o cualquier persona que al ser mordido por estas serpientes ardientes, venenosas y mortales, miraba o mirase o mirare a esa serpiente de bronce en lo alto de aquella asta o madero, viviría. Esas son las instrucciones. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla en una asta. Mírenla cuando sean mordidos y sobrevivirán. ¿Qué ocurre entonces? Moisés obedece a Dios. Moisés obedece a Dios en el versículo 9. ¿Y qué es lo que hace? Hizo la serpiente. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Estoy viendo que no está en este momento en la pantalla. No está. No lo busque, no está. Pero lo cierto, y este es el punto, Moisés obedece. Moisés entrega el mensaje de Dios al pueblo. Y el pueblo, pues no tenía de otra y obedeció. Estoy entregando el mensaje de Dios al pueblo de Dios. A alguien pudiera no gustarle, a alguno, y espero que la gran mayoría, si no todos, pueda comenzar a reflexionar y decir: hay verdad en esto, hay verdad. No puede estar sucediendo lo que está sucediendo nada más porque sí. Tiene que haber un propósito. Y yo le digo: claro, claro. Los únicos que hacen cosas, no los únicos, pero nosotros y Dios, somos nosotros los que hacemos cosas sin mucho pensar, sin sentido, sin meditar. Las hacemos instintiva, espontáneamente, etcétera, etcétera. Pero Dios no es así. Dios tiene un propósito absolutamente en todo lo que hace. Y todo lo que hace tiene un propósito. Entonces, hermanos, esto es para meditar, para reflexionar. Hasta aquí, la pregunta inevitable es: ¿tiene algún pecado que confesar? ¿Tiene algún pecado que confesar? Si decimos que no hay pecado, que no hemos pecado, la palabra nos dice que somos mentirosos. Algunos tendrán varios o muchos, pero creo que en este momento, y este es el momento, para reflexionar y para ser honestos con nosotros mismos y con Dios. Dios no quiere que volvamos al templo, y Dios no quiere o no volveremos al templo hasta que el pueblo, su pueblo, no haya escuchado su mensaje, su palabra, y haya hecho algo al respecto. Estamos continuando, o para algunos estamos comenzando o recomenzando el día de hoy con ese mensaje. Bueno, esa es la historia que se repite. Pero ¿sabe qué? La historia se vuelve a repetir. Vamos a ir a otro pasaje en la historia del pueblo de Israel, y en este pasaje vamos a ver que la historia no solo se vuelve a repetir. He escogido este pasaje para la enseñanza de la palabra porque este volverse a repetir se repitió una vez y muchas veces, pero ahora volverse a repetir tiene una connotación especial en el pasaje o los pasajes que he buscado para compartirles el día de hoy. Esto se encuentra en Segunda de Reyes, capítulos 18, versículos 1 al 8. Y ahí tiene cuando algo bueno se vicia. Les voy a confesar algo. Cuando algo bueno se vicia, lo puse así por cuestión de espacio. Originalmente había puesto cuando algo bueno
se hace malo. Cuando algo bueno se hace malo. ¿Cuántas cosas buenas tenemos? ¿Quién dijo que la televisión es mala? ¿Quién dijo que el computador es malo? ¿Quién dijo que el teléfono era del diablo? Aquí estoy frente a un celular, frente a otro celular, frente a otro celular, frente a una computadora, frente a un tablet y al lado de un televisor que ya está en las últimas. Está fallando. ¿Y si no fuera por esto? ¿Se dan cuenta? Pero, ¿y si ese teléfono celular solo se ocupa para estar chisme? O para comunicar malas noticias. En fin. Bueno, ocurre que a veces algo bueno se vicia o algo bueno se hace malo. Veamos, ¿qué es aquello? De lo que estoy hablando es que aquel episodio del pueblo de Israel en el desierto, durante el éxodo, cuando recibió castigo de parte de Dios, serpientes ardientes iban, los mordían, se inflamaban, se les subía la temperatura y en pleno desierto sufrían mucho y muchos murieron. Llegó una solución y la solución la proveyó Dios al dar instrucciones a Moisés para que creara o hiciera una copia o una réplica, una imagen de aquellas serpientes, pero en bronce, y la pusiera a lo alto de un asta, y cualquiera que fuera mordido y miraba a ella, sanaba. Eso es un milagro. Qué bueno y qué bonito sería que así de fácil fuera ahora. Milagro. Aquello era un milagro. Bueno, el pueblo de Israel lo comprendió, pero luego lo malinterpretó y transformó o hizo aquel símbolo, porque todo esto debo decir, era solo un símbolo al cual, obedeciendo las instrucciones de Dios o por medio de la obediencia a las instrucciones de Dios, una persona confesaba su pecado, se arrepentía, hacía confesión, pero aún más que eso, había un acto de obediencia y de fe mediante esa acción de mirar a la serpiente de bronce en lo alto del madero. Sin embargo, lo que ocurrió, aquí vamos a ver, y la historia va en Segunda de Reyes desde el capítulo 18 a los versículos 1 al 8. Dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, y cuando comenzó a reinar, dice que era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Ezequías, se está refiriendo a Ezequías, este rey. Y me llama la atención que era un rey que comenzó de jovencito, 25 años, piense usted, muy jovencito. Sin embargo, fue un rey muy especial porque vino a hacer la diferencia en Israel, específicamente en el reino de Judá o del sur. Y luego las escrituras nos lo describen a él como un gran rey en muchos aspectos, de tal manera que no hubo antes ni después uno como él en Judá. Continúa el relato bíblico diciéndonos que él, este rey, dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Qué fue lo que hizo? Él quitó lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. Hizo pedazos la serpiente de bronce. Hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Imagínense ustedes. Cuando algo bueno se hace malo. Este objeto, esta cosa que fue utilizada como un instrumento para llevar a la obediencia y procurar la salvación del pueblo de Israel, se había elevado de fetiche. No solo era un objeto, sino que pasó a ser fetiche, o sea, algo muy preciado, muy amado, pero luego pasó a transformarse en un ídolo, porque dice que hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Algo que debía realizarse en el templo para Dios y solamente para Dios
Era algo que ya le estaban dando u otorgando a esta cosa, junto a otros ídolos, como las imágenes, como Acera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando algo bueno se vicia o algo bueno se hace malo. Cuando eso sucede, y yo pregunto, ¿no habrá algo así en su vida, en su familia o incluso en nuestra iglesia? Debemos ser exhaustivos en nuestra examinación. Todo comienza en uno, en un individuo, en una persona, en nosotros, pero a veces se extiende y es tanto y por tanto tiempo que ni siquiera nos damos cuenta. ¿Habrá algún fetiche? Algo que era un símbolo, algo que era bueno, se transformó en fetiche. ¿Habrá pasado incluso a transformarse en ídolo? Puede ser cosa, puede ser persona, pueden ser acciones, aficiones, pasatiempos, etcétera, etcétera. Lo cierto es que cuando esto sucede, tiene que haber un cambio radical. Dice que él, o sea, Ezequías, quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce. Y luego agrega lo siguiente, y la llamó Nehushtan. Yo no sé, no hay información, cómo la llamaría antes la gente del pueblo de Israel. Pero les voy a poner un ejemplo. La cruz misma, donde fue crucificado y donde murió nuestro Señor Jesucristo, es un objeto. Nosotros lo hemos llegado a asumir o a adoptar en algunos casos como un fetiche, en el sentido de que es un objeto muy preciado o valorado, respetado. O también en algunos casos llega a ser un ídolo, una imagen. Para nosotros es un símbolo. Y vacío, solo, nos está representando y nos está recordando que Jesucristo murió. Así como estamos prontos a recordar y festejar a nivel mundial, me refiero a toda la cristiandad, que Él resucitó. Esa cruz vacía nos recuerda Cristo, su amor, su sacrificio, su resurrección, porque la cruz está vacía y no la adoramos. Pero en algunos casos hay quienes hablan y se refieren a ellos como la Santa Cruz. ¿Se da cuenta usted? Un objeto de fetiche pasa a ídolo. Bueno, y en este caso, yo no sé, a lo mejor le llamaban la Santa Serpiente. Es un ejemplo, es un decir para que podamos entender. De esa forma se explicaría además entonces que Ezequías no solo la quitó, pudo haberla quitado, pudo haberla tumbado, sino que nos dice que la hizo pedazos y ahí no acaba la historia. Dice, y la llamó Nehushtan. Y eso significa simplemente cosa de bronce. Entendámonos y llamemos las cosas por su nombre, pero primero debemos entenderla. Cada cosa es lo que es y nada más. No nos equivoquemos y no cometamos el pecado de darle o a asumirle a cosas un valor más allá del que tienen. No solo porque nuestra alta estima por algo o alguien esté mal, sino que cuando nosotros hacemos eso, es muy probable que le estemos quitando el valor, la estima a alguien. Nosotros podemos estar muy felices por muchas personas que puedan hacernos bien, pero nunca debemos olvidar, es un ejemplo, que detrás de eso está Dios. Dios es el que da la vida, Dios es el que da la salud, Dios es el que envía instrumentos para bendecir. Entonces, a eso se está refiriendo. La prioridad, a quien le entregamos la honra, el honor y la gloria. Tiene que haber un cambio radical y Ezequías lo provocó, quitando los altares paganos, quebrando las imágenes, cortando los símbolos de acera, haciendo pedazos la serpiente de bronce. Alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo. Entiéndase, cuando lo bueno se hace malo, tiene que haber un cambio radical y alguien tiene que hacerlo. En este caso, en esta historia, quien lo hace es Ezequías. Y Ezequías
tiene una particularidad. No solo lo hace, sino que lo que tenemos que nosotros considerar qué es lo que hizo detrás de lo que hizo. Porque antes de hacer todo el bien, digamos, o todo lo bueno que él hizo, ese cambio radical, hubo una transformación, hubo algo dentro de él. Recordemos, dice, en Jehová Dios de Israel, ¿qué es lo que él hizo? Puso su esperanza. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Siguió a Jehová, no se apartó de él, guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y a raíz de eso, ¿qué es lo que sucedió? Una bendición enorme para él. ¿Qué significa esto? Vamos a ver su bendición, pero también pensemos nosotros. ¿Qué significa esto para nosotros? Que cuando nosotros cambiamos, que cuando nosotros mejoramos, que cuando nosotros tomamos decisiones buenas y las llevamos a cabo, Dios no pasa por alto su bendición. Y nos dice, y Jehová estaba con él, a donde quiera que salía, prosperaba. Y como un apéndice final, nos dice que hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que este rey venció a sus enemigos de una forma como ningún rey antes lo había hecho, en la extensión y en la cantidad de enemigos a los que hirió, a los que lastimó, a los que venció. ¿Se da cuenta usted? Eso quiere decir entonces que cuando algo bueno se hace malo, tiene que haber un cambio radical. Tiene que haber alguien que lo haga, pero ese alguien además tiene que tener esas características que él tuvo. Ahora, Ezequías lo hizo, sin lugar a dudas. La historia se vuelve a repetir, eso estamos viendo. Ezequías lo hizo. Dice, y aquí vamos a ver el relato en 2 de Crónicas, capítulo 29, versículos 1 al 10, porque nos agrega otra información valiosa. Dice que comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. E hizo lo recto ante Jehová. ¿Qué más hizo? En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Permítame decirle, hermanos, hasta el momento, alguien tiene que hacerlo. Pero ese alguien no es cualquier alguien, es alguien que tiene que tener ciertas características o virtudes interiores, o sea, en su corazón, para poder realizar la buena obra que él hizo. Y asimismo, la buena obra que él hizo revela el carácter, su carácter o la condición de su corazón. Me llama la atención, y créanme que sobre esto he estado pensando. Tenía solo 25 años, como algunos ya alcanzaron esa edad en nuestra iglesia. Y qué bueno que están con nosotros y aún sirviendo al Señor. Y debemos contar aquello no como el final o como una graduación, sino muy por el contrario, como el comienzo de una gran y de la mejor etapa de su vida, que puede durar incluso más de 29 años que le duró a Ezequías, a su reinado. Pero dice que en el primer año de su reinado, en el primer mes, inmediatamente que Dios lo puso en una posición de autoridad, en la posición en la cual él podía hacer algo, lo hizo. No se esperó. Piense usted, ¿quién está en posición de autoridad en su vida? ¿Y usted en qué posición de autoridad está en otros ambientes? Su propia familia, para comenzar. Y Dios le ha escogido, porque no puede usar a otra persona para producir cambios en su vida y en su familia. Dios le ha escogido a usted. Usted es el Ezequías de su casa, de su familia. ¿Cuándo hará los cambios radicales? Él lo hizo en el primer año, en el primer mes de su reinado. Abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó.
El Señor nos ha estado mostrando algo. Y les voy a contar algo que he compartido algunas veces con algunas personas. Siempre, 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 siempre ha sido mi deseo que cada iglesia, que cada casa, cada hogar pueda transformarse en una iglesia y abrir las puertas de su hogar. Yo no lo he hecho porque no quiero hacer otra iglesia. Y porque no quiero que los hermanos ya de la iglesia quieran venir a mi casa. Sino que cada uno abra las puertas de su casa. Abra las puertas de la iglesia, de su casa, a la familia, a la comunidad. Intentamos con algún curso, incluso una vez. Y recuerdo aquellos pocos que fueron. Pero no es algo, o es algo que nunca se ha podido concretar. Y sin embargo, el día de hoy estamos viendo y viviendo la iglesia, cada uno en su casa. Cuando esto pase, quizás podemos seguir transmitiendo, amigo. En otro día, no de culto en el templo, en otro día, para que usted abra las puertas de su casa y pueda invitar gente y ponerlo en un televisor grande como lo está haciendo nuestra hermana Aurora, que espero que lo esté haciendo hoy también. Y al final de esta transmisión, en WhatsApp, porque no todos tienen Facebook, manden su fotografía de la iglesia en su casa. Y a ver si toda su casa fue a la iglesia. Muy bien, continuamos. ¿Qué más hizo Ezequías? Dice que hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel, pero sí le quemaban incienso a la serpiente de bronce. Ojo, mucho cuidado, que no sean las bendiciones de Dios, pasando de fetiche a ídolos. Hay que pensar, hay que reflexionar. Bueno, alguien tenía que hacerlo, Ezequías lo hizo y esta es la historia de cómo y por qué. No acaba, y sí hago un pequeño paréntesis, porque a continuación voy a compartir con ustedes una fotografía. Estoy seguro que para muchos puede provocar diferentes emociones y para muchos puede provocar bonitas emociones incluso, pero la idea es que veamos para fines didácticos el otro lado, el lado oscuro o el lado sombrío de la fotografía. Y antes de mostrárseles, lo voy a seguir explicando. Ayer fui a la iglesia, al templo. No sé si una o dos veces. Y la segunda vez, dentro de las misiones, fue tomar una fotografía. Y la fotografía que les voy a compartir con ustedes, ¿están preparados? Ahora, nuestro templo. Bien bonito, dicen algunos, hermosos, pero empápese más allá que de la luz, de la sombra, del lado gris. Faltan asientos. Ya los ordenamos. En una semana o un poquito más, 10 días, ya van a estar ahí. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que está vacío. ¿Sabe qué es lo triste? Que no podemos reunirnos ahí. Lo bueno es que no es porque no queramos hacerlo. Y en el caso del pueblo de Israel, ellos habían cerrado las puertas. Ellos habían abandonado el culto, el congregarse. Ellos habían abandonado la adoración. Todo el mundo estaba demasiado ocupado en sus propios asuntos, en sus propios negocios, en sus propios problemas, que se olvidaron. ¿Y usted?
Espero que no se haya olvidado. A algunos sí se les olvida. Se les olvidaba congregarse, se les olvida conectarse. Hermanos, tiene que haber un cambio. La crisis es para el cambio. Continuamos. Ezequías lo hizo. Ezequías lo hizo. Dice, por tanto, la ira de Jehová por todo lo anterior, la desatención y el descuido al templo de Dios, a la adoración en el templo, por tanto la ira de Jehová ha venido. Como veis vosotros con vuestros ojos, ¿cómo ha venido? ¿Cómo fue para ellos y cómo es en el presente la ira de Dios? He aquí, vuestros padres han caído y nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras mujeres fueron llevados cautivos por eso. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre, 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 siempre el descuido de Dios y de las cosas de Dios va a generar consecuencias negativas. ¿Quién cree? Los hay quienes, engañados, equivocados, nublados, confundidos por Satanás, creen que pueden vivir su vida y desatender a Dios o las cosas de Dios sin esperar consecuencias. Siempre que nos alejemos, nos olvidemos, nos despreocupemos, que relevemos a un segundo plano a Dios, no dándole la prioridad, las primicias de nuestras vidas, siempre habrá consecuencias. Por eso el Señor en estos tiempos nos está recordando o nos lo está recordando. ¿Qué hizo Él? ¿Qué hizo Ezequías? ¿Qué hizo la gran diferencia? Él, antes de hacer todo lo que hizo y haciendo todo lo que hizo, dice, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel. ¿Y para qué lo hizo? Para que aparte de nosotros el ardor de su ira, no lo haga por interés, hágalo por prioridad, porque Dios lo quiere. Dios quiere que le amemos con todo. Dios quiere que le amemos apasionadamente. Dios quiere que le amemos con nuestra alma, con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestras fuerzas, con nuestro espíritu, con todo. Ezequías dijo, yo he determinado hacer pacto para con Jehová, el Dios de Israel. La pregunta para usted, ¿determina usted hacer pacto con Jehová, Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira? Usted dirá, ¿yo qué tengo que ver en todo esto? Bueno, la verdad es que todos tenemos que ver en esto. No importa cuál sea, no importa cuál sea el origen de la enfermedad, el origen de esta plaga, el origen de esta pandemia, el origen de este virus. No importa cuál sea el origen. Entienda esto. Primero, de eso estoy seguro, no lo ha enviado Dios. Pero sí estoy seguro, segundo, de que Dios lo permite. Y todo lo que Dios o hace o permite, lo hace con un propósito. Y esto tiene un propósito. Para unos es una cosa, para otros es otra. Para el pueblo de Dios es para que se vuelva a Dios con mayor ímpetu, con mayor devoción. Porque ¿de qué forma podríamos ser la luz y la sal del mundo? Si estamos diluidos, si estamos medios apagados. No, Dios quiere que nosotros volvamos a cobrar o a recuperar ese primer amor. Finalmente, la pregunta, finalmente en este punto, ¿determina usted hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel? Amén, dijo alguien por ahí. El último punto a tratar en este tema esta mañana es que estamos haciendo historia. Estamos escribiendo la historia. Yo le digo, aproveche usted ahora,
Tómese las fotografías de todo lo distinto o especial que esté ocurriendo en este tiempo, porque esto es historia. Estamos haciendo historia, estamos viviendo la historia, pero aún lo más importante de todo esto es cómo está usted escribiendo la historia, su historia. La serpiente de bronce alzada representaba, era un tipo de lo que nuestro Señor Jesucristo haría por el mundo posteriormente. Vean lo que dice Juan, el capítulo 13, versículo 14, y dice de la siguiente manera: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esa serpiente era un tipo de lo que sería nuestro Señor Jesucristo en el futuro. Lo que ocurrió en el Antiguo Testamento lo estaba adelantando a lo que ocurriría en el Nuevo Testamento. Entiéndase, así como esa serpiente de bronce, por medio de un acto de fe, de humildad y de obediencia, de arrepentimiento y de confesión y de pesar, llevaba al pueblo, al mirar esa cruz, a la salvación, a salvar su vida en el presente, a partir de que nuestro Señor literalmente lo hizo, nuestro Señor Jesucristo literalmente lo hizo. Él, al mirarle a nosotros en la cruz, ahora vacía, es un acto de fe. Y por medio de ese acto de fe nosotros somos librados de la muerte eterna que produce el pecado en la vida del individuo. Continúa el segundo versículo y nos dice y nos llama la atención a lo siguiente. Debo hacer este pequeño alcance porque alguien, no tanto entre nosotros, los cristianos, los hijos de Dios que estudiamos la palabra y sabemos más, pero sobre todo dentro del mundo hay un cierto grado de incomprensión. O sea que Dios solo manda y castiga si no se le obedece. La verdad es que no. Dios sí manda y Dios sí castiga si no se le obedece, porque al no obedecer se les está cometiendo pecado, y cualquier pecado, por pequeño que sea, ofende la santidad de Dios. Y como Él es justo, tiene que obrar conforme a esa santidad y justicia. Pero Dios también es un Dios de amor y misericordia. Por lo tanto, Él, cuando envía un castigo, también ofrece una solución. Y esta es, permítanme, la continuación del versículo que acabamos de leer acerca de nuestro Señor Jesucristo, cómo era necesario que fuera levantado en un madero, así como lo fue la serpiente del desierto, tiene un propósito: para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Hay otro versículo, porque nos quede muy bien entendido de que esa serpiente era un tipo de lo que sería nuestro Señor Jesucristo en el futuro. Jesucristo alzado en la cruz, en Juan capítulo 12, versículos 32 y 33. Dice: si yo fuere levantado de la tierra, si yo fuere levantado de la tierra, y Él sería levantado, y Él fue levantado, crucificado, puesto en un madero en alto. Decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. La pregunta que procede: ¿cómo está viviendo su historia? Aquí tenemos que hacernos o recordar las preguntas que ya fueron mencionadas, y de esta forma nos acercamos a la conclusión. ¿Cómo está viviendo su historia? ¿Tiene algún pecado que confesar? ¿Determina usted hoy hacer pacto con Dios? Lo mismo que hizo Ezequías, lo puede hacer usted para librarse del mal, para librar del mal a su familia, a los que ama. Y nosotros como iglesia, como la iglesia de Jesucristo, unidos al hacer pacto, como lo hizo Ezequías, de santidad, de obediencia, de justicia, de consagración, podemos también traer la misericordia, la mano misericordiosa y salvadora de Dios a esta humanidad. Ama usted su familia, ama usted su pueblo, su nación. Yo sí. Hagamos pacto con Dios. Ana Frank, cuando estuvo esos 2 años y 1 mes ahí recluida, encerrada en ese ático secreto, cada día ella miraba por su ventana un árbol que le iba anunciando con sus cambios el cambio del tiempo y las estaciones. Con el viento que lo mecía, ella se sentía identificada de alguna forma
De alguna forma su alma se veía reflejada en esos cambios en el árbol. Y el árbol le influía también a ella. Era lo que miraba. En este tiempo de reclusión, en su ático, entre comillas, de lujo, ¿qué mira usted? ¿A quién mira usted? Yo le invito a que pueda mirar a Cristo. En este domingo de Ramos, no lo he olvidado, pensemos ahora más que nunca en Jesús, el camino, la verdad, la vida y la solución y la respuesta para todas las crisis de la vida. Como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel miró la serpiente de bronce en lo alto, yo le invito a que no solamente miremos hacia la cruz, hoy vacía, sino que miremos hacia adentro de nuestros corazones, porque Jesús ya no está allá en la cruz, tampoco está en la tumba. Él está a través del Espíritu Santo morando dentro y permanentemente de nuestros corazones. Entonces no tenemos que mirar muy lejos, miremos también hacia adentro, platiquemos y conversemos con Dios. ¿Determina usted hoy hacer pacto con Dios? Si usted dice que sí, si usted dice que amén, voy a esperar unos segundos. Ponga su dedito, ponga manito, cualquier cosa. Es importante. Y que lo recuerde cada vez que vuelva a ver este video en Facebook, de que usted hoy hizo pacto con Dios. Me acompañan en oración. Padre Santo, gracias mi Dios por la bendición de su palabra. Gracias Padre Eterno porque usted el día de hoy nos visita de manera especial a través de su palabra, nos bendice con ella y nos enseña. Padre Eterno, yo ruego por mí mismo y mi familia en primer lugar, porque usted pueda santificarnos, porque usted pueda purificarnos. Padre Eterno, nos arrepentimos y confesamos nuestras iniquidades. Y yo ruego porque cada una de las familias y de sus hijos y de las cabezas de hogares, de los pastores, de los siervos, de las iglesias y los hogares que están conectados con nosotros, puedan también hacer este pacto. Hágalo usted, hermano. Hágalo usted, hermana, si es la cabeza del hogar. Pero que este día no pase por alto, no pase olvidado. Y Padre Eterno, con toda humildad, pero con la autoridad que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, concede a sus siervos, yo en este momento, Padre, oro, ruego y declaro bendición para la Iglesia Bautista del Calvario. Y les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. No olvide enviar sus fotografías de la iglesia en su casa, en WhatsApp, y prepárese más tarde, después de que este video sea preparado y editado, para que lo disfrute y lo comparta de una manera bonita. Les estaré enviando el video para que el vínculo en YouTube, para que usted lo pueda ver y compartir. Y por último tenemos la siguiente imagen que vamos a ver. Quiero dar gracias a los que están detrás de cámaras. Es un pequeño grupo que está con nosotros. Danielito, si se quiere mover hacia acá, y nuestro director de cámaras va a cambiarnos a una cámara que ustedes no han estado viendo anteriormente. No van a poder ver en Facebook, pero sí van a poder, más o menos, pero sí van a poder ver en el video de YouTube. ¿Estamos en la última cámara? Entonces, podemos mirar hacia allá y nos despedimos y saludamos hacia nuestros hermanos. Y gracias a ustedes por ayudarme. A ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón me vuelve a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro,
nuestra tierra. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelve a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra. Sánala, Señor, sana nuestra tierra. Escucha hoy mi oración. Levanta tu voz y clama al Señor con un cántico nuevo, porque dice el Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Así es que clama a Él y Él te responderá con cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oh, te amamos, Señor. Vengo a humillarme, buscando tu rostro. Delante de ti. Escucha y perdona mi rebelión. Sánanos, Jesús. Sánanos, Señor. Sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra. Dios de milagros, Dios de prodigios, Dios de sanidades. Perdona nuestros pecados, perdona a tu iglesia, Señor. Venos aquí delante de ti, te amamos, Padre. Sana nuestra